Bueno, vamos a hablar del papel de la verdad en las transiciones. Transiciones que han sufrido sociedades de las dictaduras a las democracias, de las guerras y los conflictos armados a la paz y la reconciliación. Pues bien, cuando empiezan las sociedades y las víctimas a preguntar por la verdad en esas transiciones, es cuando empieza la discusión histórica sobre justicia transicional. Justicia transicional que se mueve en tres grandes preguntas. Primera, ¿cómo hacemos en el marco de esa transición para que la verdad emerja? Y no solo emerja, sino que se vuelva el hilo conductor de dicha transición. Segunda gran pregunta, ¿cómo hacemos en esa transición para que la verdad reconozca a las víctimas y reconozca los derechos de las víctimas que fueron vulnerados en esas dictaduras o en esas guerras? Y tercer gran pregunta, ¿cómo hacemos para que la transición le devuelva la credibilidad al Estado? Algo importantísimo, que es cómo hacemos para recuperar las instituciones democráticas, instituciones que se ven fracturadas en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos. Pues bien, estas son las tres grandes preguntas que configuran la discusión histórica de la justicia transicional, porque antes las transiciones simplemente decían que las cosas había que dejarlas así, que si queríamos que hubiera paz y reconciliación, nadie se podía meter con los actores de esa paz y de esa reconciliación, muchos de ellos victimarios, graves violadores de derechos humanos, que si queríamos que hubiera paz y reconciliación había que pasar la página. Y ahí aparecen las víctimas. Y las víctimas dicen, no, si bien hay que pasar la página para poder reconciliarnos, antes hay que escribirla y hay que leerla. Y no podemos construir una sociedad a futuro si no miramos al pasado, porque ese es un pasado lleno de deudas pendientes, deudas dolorosas. Y ahí nace la discusión de justicia transicional sobre esos requerimientos de las víctimas que hicieron que, por ejemplo, sociedades como la chilena, que sufrió la dictadura de Pinochet, o sociedades como la argentina, que sufrió la dictadura de Videla, pues explotaran. Porque en estas dos sociedades, donde se vivieron dos de las dictaduras más sangrientas y que más vergüenza le causan a la humanidad, la verdad se pretendió ocultar, se pretendió sepultar. Y hoy sabemos que detrás de la implantación de un modelo económico se usó como laboratorio a Chile y Argentina, y se usó como laboratorio en el marco de esas sangrientas dictaduras, y que todo aquel que se oponía a las privatizaciones, se oponía al desempleo, se oponía a que se quitaran servicios sociales, pues era fruto del terror de estas dictaduras. Y por esta vía secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a niños de colegio, muchísimos niños de colegio, a sindicalistas, a miembros de partidos de oposición. Y esto lo expone muy bien esa gran mujer, esta canadiense Naomi Klein, que escribe un libro en el 2007 que se llama La doctrina del shock. En Google ustedes van a encontrar un documental que se llama La terapia del shock. Pueden verlo y ahí van a ver todo el papel de la implantación de este sistema económico que creó Milton Friedman, que asesoró a Pinochet y a Videla en precisamente las violaciones de derechos humanos que se vivieron en estos dos países. Y dictadores que quisieron, miren ustedes, y esto es interesantísimo, quisieron disfrazar la verdad, quisieron distraer la verdad por medio del deporte. Ya lo había hecho Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos para legitimar su sistema nazi. Pues bien, Pinochet y Videla usaron el fútbol, especialmente en Argentina es muy diciente. En 1978 Videla celebra que Argentina gana el Mundial de Fútbol, el primer Mundial de Fútbol que gana Argentina. Y mientras está la gente en el Estadio Monumental, a 700 metros de ahí, en la Escuela de Mecánica Naval, están torturando y asesinando a las víctimas de la dictadura. Y cuando se volca el pueblo argentino a las calles en los carros a pitar, a celebrar, a abrazarse, hay unas pocas mujeres en la Plaza de Mayo gritando porque les devuelvan a sus hijos y a sus hijas. Madres que en el marco de la lucha se convirtieron en las abuelas de la Plaza de Mayo.
y que son una muestra viviente de cómo un proceso de transición después de 40 años sigue vivo en la búsqueda de la verdad ahora de dónde están los nietos. Y al día de hoy han recuperado 130 nietos de los más de 500 niños que nacieron en el cautiverio, que nacieron fruto de esa dictadura que los condenó a nunca conocer a sus padres, porque sus padres fueron asesinados. Y estos niños fueron entregados a familias afectas a la dictadura. O sea, que fueron niños que crecieron en el seno de familias que habían participado o eran cómplices de quienes asesinaron a sus verdaderos padres. Esas son las verdades que explotan y hace que se fracturen las sociedades que no son capaces de enfrentar y no son capaces de generar un proceso digno de justicia transicional. Pues bien, el proceso argentino se cierra judicialmente con los juicios a la junta militar. Es muy diciente en esa sala de audiencias las víctimas enfrentadas a esos militares otrora todopoderosos que decidían sobre la vida y la integridad de los argentinos. Y el juez Estracera, leyendo esa sentencia donde se condena a esa junta militar, y él las condenaba a cadena perpetua, y cuando el juez Estracera lee la sentencia, la lee en nombre de las víctimas, pero también la lee en nombre de toda la sociedad argentina. Él dice, este es un proceso necesario porque la nación argentina está herida por los crímenes atroces que cometieron estos criminales. Y termina diciendo, y recalcando, que la frase con la que va a cerrar ese requerimiento es una frase que pertenece a todo el pueblo argentino. Y termina diciendo, señores jueces, nunca más. Pues bien, pasamos a la segunda gran pregunta de la justicia transicional, que es la pregunta por las víctimas, que es la pregunta por los derechos de las víctimas. Y es muy diciente que en Colombia llevamos 15 años de leyes de justicia transicional. Empezamos con la 975, la Ley de Justicia y Paz. Es una ley importantísima. Y seguimos con la Ley 1448 y ahora estamos en el escenario del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Algunas otras leyes, jurisprudencia de la Corte, que configuran todo el entramado de lo que conocemos como justicia transicional en Colombia. Pues bien, hay que decirlo, lo primero que ha hecho esta justicia transicional, que es importantísimo para este país, es que se reconocen cientos de miles de crímenes atroces, hoy reconocidos. Y esos crímenes atroces reconocen además en leyes, en la Constitución Nacional, a millones de víctimas, que antes de estos procesos de justicia transicional no eran reconocidos, ni siquiera se aceptábamos que había víctimas en Colombia. Entonces esto es importantísimo. Justicia y paz. Justicia y Paz nos ha traído, por ejemplo, la verdad judicial de las más importantes que han develado los nexos de los políticos con los grupos armados, lo que conocimos como la parapolítica, que nació en Justicia y Paz y es un traslado de expedientes de Justicia y Paz hacia la Corte Suprema de Justicia, por la cual se judicializaron a representantes a la Cámara, a senadores, a algunos involucrados en crímenes tan graves como masacres y desplazamiento forzado. Justicia y Paz logró, en materia de verdad, miren ustedes, tan importante, que 5.500 fosas fueran descubiertas. Eso quiere decir miles de familias que descansaron porque al fin le pudieron dar cristiana sepultura a sus familiares. Y Justicia y Paz pues ha generado toda una serie de verdad judicial que hoy está pendiente aún, ¿no? La paraeconomía, por ejemplo. La ley 1448, la ley de víctimas y los 3 decretos de víctimas étnicas que visibilizaron a las víctimas, generaron medidas administrativas, generaron procesos de reparación, con una ambición en política pública inmensa que ha hecho que sea muy difícil de cumplir a satisfacción, pero que en sí la ley de víctimas es importantísima para este país. Y completamos ahora con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Procesos importantísimos con los cuales nos vamos a la tercera gran pregunta de la justicia transicional, y es cómo le devolvemos legitimidad al Estado, cómo recuperamos nuestras instituciones democráticas. Y aquí yo quiero recordar que Platón, cuando era joven, escribió un libro que se llamaba La República, y en ese primer libro de Platón, él habla, miren ustedes, del rey filósofo.
sea, habla del gobierno de los virtuosos, de la aristocracia. Arete, virtud, gracia, gobierno, gobiernos virtuosos. Pero con el tiempo y en su madurez, Platón escribe las leyes. ¿Y de qué hablan las leyes? Ya no habla del rey filósofo, habla de eso, de las normas, habla de los parlamentos, habla de los jueces y habla de la educación. Y es importantísimo porque leyes, parlamentos, jueces, instituciones que luego son las instituciones democráticas, que son las que sostienen el sistema de convivencia pacífica en una sociedad. Por eso recuperar la democracia, recuperar las instituciones no es un tema menor. Y la democracia se ha recuperado cada que ha salido una sentencia de justicia y paz. La democracia se ha recuperado cada que un incidente de reparación le ha devuelto sus cosas a la víctima. La democracia se ha recuperado cada que ha habido una sentencia de restitución de tierras que le ha devuelto su predio a un desplazado. La democracia se ha recuperado cada que hay una medida administrativa de la unidad de restitución de tierras, de la unidad de víctimas, cada que hay una publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica. La democracia se ha recuperado y se recupera todos los días y genera legitimidad en las instituciones cada que en un juzgado municipal o en un juzgado del circuito se falla una tutela a favor de una víctima del conflicto.